¿Alguna vez has tenido esa sensación inquietante de que el futuro que imaginamos podría ser mucho más oscuro de lo que queremos admitir? Los viajeros en el tiempo. Esa película de 1964 que probablemente no conoces pero que debería estar en tu radar, capturaba exactamente ese terror existencial que todos llevamos dentro. Dirigida por Yves Melchior, con un presupuesto que apenas alcanzaba para pagar el café del equipo, esta pequeña joya de ciencia ficción se atrevió a imaginar un futuro post-apocalíptico cuando Hollywood todavía vendía coches voladores y ciudades relucientes. No estamos hablando de una superproducción de MGM con estrellas reconocibles y efectos especiales deslumbrantes. Esto era cine independiente puro y duro. Un grupo de científicos obsesionados haciendo una película sobre científicos obsesionados, filmada en 16 días con actores que probablemente tenían otros trabajos esperándolos. Pero aquí está lo fascinante, lo verdaderamente notable. Esta película de bajo presupuesto influyó directamente en El planeta de los simios. Inspiró elementos de Star Trek y estableció tropos de viajes temporales que seguimos usando 60 años después. La premisa era deliciosamente perturbadora. Un grupo de científicos en 1964 crea portal temporal accidentalmente. Lo atraviesan esperando encontrar futuro brillante de la ciencia ficción optimista. Y descubren, en cambio, un mundo devastado por guerra nuclear. La Tierra de 2071 es páramo radiactivo donde los últimos humanos sobreviven en ciudades subterráneas mientras mutantes deformados cazan en la superficie. Es básicamente la pesadilla de la Guerra Fría, convertida en realidad cinematográfica. Filmada cuando la crisis de los misiles cubanos todavía estaba fresca en la memoria colectiva. Y lo más aterrador, descubren que no pueden regresar a su propio tiempo, porque el portal se cerró detrás de ellos. Están atrapados en este futuro horrible, sabiendo exactamente cómo llegó la humanidad a este punto, incapaces de advertir a nadie. Hoy vamos a viajar hacia atrás para explorar esta película olvidada que merece ser recordada. Prepárate porque vamos con 16 datos extraños que no conocías de los viajeros en el tiempo. Empecemos con el director, Yves Melchior, cuyo nombre probablemente no reconoces, pero cuya historia es absolutamente fascinante. Melchior era danés que había escapado de la ocupación nazi de Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial, llegando a Estados Unidos sin dinero y apenas hablando inglés. Durante la guerra sirvió en inteligencia militar americana, experiencia que le dio perspectiva única sobre capacidad humana para destrucción masiva. Después de la guerra, Melchior se enamoró del cine y comenzó a escribir guiones, eventualmente dirigiendo películas de bajo presupuesto. Pero no era hack sin talento haciendo basura explotativa. Melchior era verdadero cinéfilo que estudiaba obsesivamente películas europeas de arte. Amaba a Bergman, a Fellini, a Kurosawa, y soñaba con traer esa sofisticación visual a ciencia ficción americana que en los 60 era mayormente considerada entretenimiento juvenil. Los viajeros en el tiempo fue su oportunidad de demostrar que película de ciencia ficción de bajo presupuesto podía tener ideas genuinamente provocativas y ejecución visual interesante. El presupuesto total era aproximadamente $250,000, suma ridícula incluso para 1964. Para contexto, películas de ciencia ficción de estudios grandes como El planeta prohibido habían costado casi 2 millones una década antes. Melchior tendría que hacer su película con aproximadamente 1/8 de ese presupuesto, filmando en apenas 16 días. Pero aquí viene lo brillante. Melchior usó estas limitaciones como oportunidades creativas en lugar de obstáculos. No podía construir sets elaborados. Entonces usó locaciones reales de maneras inesperadas. Las escenas en el futuro devastado fueron filmadas en canteras abandonadas y sitios de construcción que ya parecían postapocalípticos. El laboratorio científico donde comienza la película era básicamente almacén, decorado con equipos electrónicos comprados en tiendas de excedentes militares. Nada de esto se veía costoso, pero se veía real, vivido, como si estos científicos realmente hubieran construido este equipo con presupuesto gubernamental limitado. Ahora hablemos del elenco, porque aquí la historia se vuelve aún más humana e interesante. Preston Foster interpretaba al Dr. Eric von Steiner, el brillante pero atormentado científico que inventa el portal temporal. Foster era actor veterano de 57 años que había trabajado en Hollywood desde los años 30, haciendo de todo desde westerns hasta musicales. Para 1964,
Foster ya no conseguía papeles principales en producciones grandes. Entonces aceptaba trabajos en películas de bajo presupuesto para pagar las cuentas. Pero Foster no estaba simplemente recogiendo cheque. Dio a Von Steiner peso genuino, interpretándolo como hombre obsesionado, que sabe que está jugando con fuerzas que no comprende completamente. Philip Carey interpretaba a Steve Connors, el escéptico que eventualmente se convierte en líder del grupo cuando todo sale mal. Carey era actor de televisión principalmente conocido por westerns y traía esa cualidad de masculinidad práctica al papel. Mary Anders era Carol White, la científica que proporciona tanto experiencia técnica como interés romántico. Lo interesante sobre Carol era que no fue escrita como secretaria o asistente. Era científica legítima cuyas ideas eran tan válidas como las de sus colegas masculinos. Para 1960, esto era relativamente progresivo. Hollywood todavía metía a mujeres principalmente en roles de apoyo o románticos. Steve Franken interpretaba a Danny McKee, el técnico joven cuyo humor nervioso proporcionaba alivio cómico ocasional. Franken tenía apenas 26 años, y Los viajeros en el tiempo era uno de sus primeros papeles cinematográficos. Lo que hacía funcionar a este elenco era que todos se sentían como personas reales, que podrían trabajar juntas en laboratorio. No eran arquetipos heroicos, sino científicos ordinarios enfrentando situación extraordinaria, completamente fuera de su experiencia. Cuando descubren que están atrapados en el futuro, su pánico se siente genuino porque estos actores están vendiendo el terror existencial de estar permanentemente desplazados en el tiempo. Ahora viene algo sobre los efectos especiales que eran simultáneamente limitados por presupuesto, pero creativos en su ejecución. El portal temporal mismo, el efecto visual central de toda la película, fue creado usando técnica sorprendentemente simple. Era básicamente espejo de 2 vías con iluminación especial detrás, que creaba ilusión de profundidad infinita cuando era filmado desde ciertos ángulos. Añadieron efectos de distorsión óptica en postproducción, ondas que sugerían que el espacio-tiempo estaba literalmente doblándose. El resultado no era espectacular, comparado con efectos modernos, pero funcionaba porque se sentía científico en lugar de mágico. Parecía algo que científicos realmente podrían construir en laboratorio con equipos de los 60, no tecnología alienígena incomprensible. Para las escenas en el futuro devastado, Melchior usó maquetas elaboradas combinadas con tomas de locaciones reales. Las ruinas de ciudades postnucleares eran maquetas filmadas desde ángulos bajos para que parecieran monumentales. Luego, intercalaban estas tomas con metraje de actores en canteras reales, creando ilusión de continuidad espacial. Los mutantes que acechan la superficie fueron logrados mediante maquillaje protésico relativamente simple pero efectivo. No eran monstruos, obviamente falsos con cremalleras visibles. Eran humanos deformados de maneras que eran perturbadoras precisamente porque se sentían plausibles. El maquillaje sugería radiación que había distorsionado genética humana durante generaciones, creando algo que ya no era completamente humano, pero conservaba horrible parecido. Aquí viene algo sobre el diseño de la ciudad subterránea del futuro que muestra la creatividad forzada por limitaciones presupuestarias. Los sobrevivientes humanos en 201 viven en complejo subterráneo con tecnología avanzada, que contrasta dramáticamente con el páramo de superficie. Melchior necesitaba crear sensación de civilización futurista sofisticada sin dinero para sets elaborados. La solución era usar arquitectura modernista existente en Los Ángeles, filmándola desde ángulos inusuales con iluminación dramática. Encontraron edificios con diseño distintivo de los 60, esas estructuras de concreto y vidrio que parecían futuristas para la época. Filmándolas de noche con geles de color sobre las luces, transformaban estas locaciones reales en escenario de ciencia ficción convincente. El interior de la ciudad subterránea era básicamente túneles de acceso bajo edificios reales, decorados mínimamente con luces parpadeantes. Pero la iluminación era la estrella aquí. Melchior usaba sombras profundas y fuentes de luz de colores para crear atmósfera opresiva. La ciudad se sentía simultáneamente avanzada tecnológicamente y claustrofóbica, exactamente apropiada para civilización, viviendo bajo tierra por necesidad. Los humanos del futuro usan trajes plateados ajustados que ahora parecen cómicamente fechados, pero que en 1964 sugerían modernidad. Estos trajes fueron comprados literalmente de tiendas de disfraces y modificados mínimamente, otra decisión presupuestaria que paradójicamente funciona. Se ven como algo que civilización en recursos limitados realmente usaría, uniformes prácticos en lugar de moda elaborada.
Ahora hablemos de algo temáticamente crucial. El concepto de la paradoja temporal que la película explora de maneras sorprendentemente sofisticadas. Los científicos descubren que están atrapados en bucle temporal horrible. No pueden cambiar el pasado porque ya lo vivieron. Saben que guerra nuclear devastará la Tierra. Conocen aproximadamente cuándo sucederá, pero son incapaces de advertir a nadie porque están atrapados en el futuro. Esta impotencia es explorada con peso emocional real. No es simplemente dispositivo de trama, sino fuente de angustia existencial genuina. Hay escena donde el Dr. von Steiner se desmorona emocionalmente, reconociendo que su invento que debía beneficiar a la humanidad solo le permitió presenciar su destrucción sin poder prevenirla. Preston Foster actúa esta escena con desesperación genuina, que se siente ganada, no melodramática. La película también explora idea de que intentar cambiar el pasado podría ser peligroso porque no entendemos completamente consecuencias. Los humanos del futuro advierten contra interferir con la línea temporal, argumentando que incluso pequeños cambios podrían tener efectos catastróficos. Esta noción de que el tiempo es frágil y peligroso de manipular se convirtió en tropo estándar de ciencia ficción posterior. Cada episodio de Star Trek sobre viajes temporales, cada película sobre paradojas temporales, debe algo a cómo los viajeros en el tiempo estableció estas reglas. Ahora viene algo sobre la influencia directa que esta película tuvo en producciones posteriores, mucho más famosas. Rod Serling vio Los viajeros en el tiempo y quedó impresionado por sus ideas sobre viajes temporales y futuro post-apocalíptico. Elementos de la película aparecieron en episodios posteriores de The Twilight Zone, que Serling escribió, particularmente aquellos sobre paradojas temporales. Más significativamente, cuando Fox estaba desarrollando El planeta de los simios en 1967, los escritores estudiaron los viajeros en el tiempo como referencia. La estructura de científicos viajando al futuro, descubriendo civilización post-apocalíptica y realizando que no pueden regresar, es esencialmente idéntica. Incluso el giro final de El planeta de los simios, donde descubren que están en la Tierra del futuro, tiene precedente en los viajeros en el tiempo. La película de Melchior no inventó estos conceptos de la nada. Estaba basada parcialmente en La máquina del tiempo, de H.G. Wells. Pero su ejecución específica influyó directamente en cómo Hollywood visualizaría futuros post-apocalípticos durante décadas. Gene Roddenberry también vio la película y quedó impactado por su representación de tecnología futura y exploración de paradojas temporales. Cuando desarrolló Star Trek, incorporó elementos similares, tecnología que parece científica en lugar de mágica, exploración seria de consecuencias de viajes temporales. El episodio de Star Trek, llamado The City on the Edge of Forever, frecuentemente considerado el mejor de la serie original, explora paradojas temporales similares. Ahora hablemos de algo sobre el final de la película que es simultáneamente brillante y frustrantemente abierto. Sin revelar spoilers completos para quienes no la han visto, la película termina con giro que recontextualiza toda la narrativa. Los viajeros temporales intentan escapar del futuro construyendo nueva máquina del tiempo con ayuda de los humanos de 2071. Pero el destino al que llegan plantea preguntas inquietantes sobre si realmente escaparon o si están atrapados en ciclo temporal infinito. El final sugiere que podrían estar condenados a revivir estos eventos eternamente, nunca capaces de romper el bucle. Esta ambigüedad era inusual para película de ciencia ficción de 1964. Cuando finales resueltos claramente eran norma. Melchior deliberadamente dejó el final abierto a interpretación, confiando en que audiencias podían manejar complejidad. Las audiencias originales salían de los cines debatiendo qué había sucedido realmente, exactamente la reacción que Melchior quería provocar. Esta voluntad de confiar en la inteligencia de la audiencia, en lugar de explicar todo, era refrescante y audaz para su época. Ahora viene algo sobre la recepción crítica y comercial, que fue modesta en su momento pero ha crecido con el tiempo. Los viajeros en el tiempo se estrenó en octubre de 1964 sin fanfarria publicitaria masiva, porque American International Pictures no tenía presupuesto para marketing elaborado. Fue distribuida principalmente en circuito de drive-ins y cines de segundo nivel, no los palacios de estreno de primera clase. Las reseñas críticas fueron mixtas pero intrigadas. Críticos reconocían ambición de la película incluso cuando notaban limitaciones presupuestarias obvias. Variety escribió que la película intentaba más de lo que su presupuesto permitía, pero merecía crédito por tomar ideas en serio. La revista de ciencia ficción Famous Monsters of Filmland
dio reseña entusiasta, reconociendo que esta era ciencia ficción pensante, en lugar de mero espectáculo. Comercialmente, la película tuvo desempeño modesto, recuperando su presupuesto pero sin convertirse en éxito masivo. No era fracaso, pero tampoco hit, que lanzaría a Melchior a películas de presupuesto mayor. Melchior continuaría haciendo películas de bajo presupuesto durante los 60, nunca consiguiendo el reconocimiento mainstream que su talento merecía. Pero aquí está lo fascinante. Durante los 70 y 80, cuando Los viajeros en el tiempo aparecía en televisión nocturna, se encontró audiencia culto. Jóvenes cinéfilos y fans de ciencia ficción descubrían esta pequeña película olvidada y reconocían cuán adelantada estaba a su tiempo. Directores como James Cameron y Terry Gilliam posteriormente citarían Los viajeros en el tiempo como influencia en su aproximación a viajes temporales. Cameron específicamente mencionó la película cuando discutía desarrollo de Terminator, otra historia sobre bucles temporales y futuros post-apocalípticos. En años recientes, restauraciones en Blu-ray han introducido la película a nueva generación que puede apreciar su ambición e influencia. Los efectos parecen fechados, obviamente, pero las ideas permanecen frescas y la ejecución tiene encanto de película, hecha por personas que realmente se preocupaban. Ahora hablemos de Eve Melchior como persona, porque su historia después de esta película es tanto triste como inspiradora. Melchior continuó trabajando en cine y televisión durante décadas, pero nunca recibió el presupuesto o reconocimiento que merecía. Escribió guión para Robinson Crusoe on Mars en 1964, otra película de ciencia ficción inteligente de bajo presupuesto. Hizo contribuciones no acreditadas a guión de El planeta de los simios, específicamente ayudando a desarrollar la estructura temporal. Pero Hollywood lo veía principalmente como escritor y director de películas de bajo presupuesto. Nunca le dio oportunidad en producciones de primera línea. Melchior aceptaba esto con gracia notable, continuando trabajando porque amaba el cine, no por gloria o dinero. En entrevistas posteriores, hablaba con orgullo genuino sobre Los viajeros en el tiempo, reconociendo que había logrado algo especial con recursos limitados. Melchior falleció en 2015 a los 97 años, habiendo vivido para ver cómo su trabajo era reevaluado y apreciado por nueva generación. Sus últimos años vio surgimiento de respeto crítico por su contribución a ciencia ficción cinematográfica. Festivales de cine comenzaron a proyectar retrospectivas de su trabajo, reconociendo finalmente su influencia en género. Y ahí lo tienen, 16 datos sobre Los viajeros en el tiempo, que revelan cómo pequeña película con grandes ideas puede influenciar cultura cinematográfica durante décadas. Fue producto de inmigrante europeo que había escapado de nazis, sirvió en guerra, y entendía íntimamente capacidad humana para autodestrucción. De director que amaba arte cinematográfico suficiente para hacer película seria de ciencia ficción con presupuesto de comercial de televisión. De actores veteranos que trataron material con respeto, en lugar de simplemente recoger cheques. De técnicos que convirtieron limitaciones en oportunidades creativas, usando locaciones reales y efectos simples de maneras innovadoras. La próxima vez que veas película de viajes temporales de gran presupuesto con efectos espectaculares, recuerda que muchas de esas ideas fueron exploradas primero en pequeña película que casi nadie vio. Los viajeros en el tiempo preguntaba qué harías si pudieras ver el futuro pero no cambiarlo. Si tuvieras que vivir con conocimiento de catástrofe inevitable, incapaz de advertir a nadie que te creería. Si estuvieras atrapado perpetuamente entre pasado que no puedes alcanzar y futuro que no puedes soportar. Esas preguntas sobre impotencia frente a destino, sobre responsabilidad del conocimiento, sobre peso de saber demasiado, permanecen devastadoramente relevantes. Ese es el verdadero legado de esta película olvidada. No inventó viajes temporales cinematográficos, pero los humanizó. Mostró que las mejores historias de ciencia ficción no son sobre tecnología, sino sobre personas enfrentando imposible. Y a veces, las películas más pequeñas con menos recursos pero más corazón son las que perduran cuando el espectáculo se desvanece. Los viajeros en el tiempo merece ser recordada no como curiosidad de bajo presupuesto, sino como pequeña obra maestra que cambió cómo pensamos sobre el tiempo. Eve Melchior, con su presupuesto ridículo y su cronograma imposible, hizo algo que muchas superproducciones nunca logran. Hizo película que todavía te hace pensar 60 años después. Y honestamente, eso es mucho más valioso que todos los efectos especiales del mundo.